empezar leyendo en la palabra del Señor, Gálatas 6, 14, que es el texto que espero todos hayamos podido ver al entrar. Gálatas 6, versículo número 14, dice la palabra del Señor: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es el texto que vimos ahí al frente, y es un texto contradictorio, un texto paradójico. Por un lado dice gloriarse. Gloriarse es exaltar, alegrarse mucho hasta celebrar y festejar. Y por el otro lado tenemos la cruz de Cristo. Por un lado tenemos la celebración, que es una disciplina espiritual, corporativa, que nos lleva a ver la bondad de Dios, a exaltarla por encima de todo. Y cuando nosotros celebramos, vemos nuestras penas pequeñas y la bondad de Dios grande. Pero por otro lado, es la cruz de Cristo la que dice que vamos a celebrar. Esto es casi como decir que hacemos una celebración en el Calvario, en el Gólgota. Y ahí está lo contradictorio para el mundo. Es como si nosotros dijéramos: vamos a hacer una fiesta en el cementerio, cuando el Calvario, la cruz, es un lugar de tristeza, pensaría el mundo, de muerte, de dolor, de angustia, de llanto, y no de celebración. Y ahí está lo contradictorio: gloriarse en la cruz de Cristo, celebrar el Calvario, hacer fiesta por la muerte de Cristo. Y es donde la gente puede decir: a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que me voy a alegrar, a gloriarme, y lejos esté de mí cualquier otra cosa sino gloriarme en la cruz de Cristo? Para comprenderlo tendríamos que ir a ver qué es lo que ocurrió en el Calvario, para ver si es cierto que hay algo que celebrar. ¿Qué es lo que ocurrió ahí y qué tiene que ver con nosotros hoy en día, para poder saber si es algo que podemos celebrar? Es algo por lo cual alegrarnos, gozarnos, festejar, comer y contar y cantar. Contar historias, cantar juntos, comer juntos, celebrando algo que ocurrió ahí en la cruz del Calvario. Por ello quisiera que meditáramos un poco en Juan capítulo 19, leyendo un poco estos textos del Evangelio según San Juan capítulo 19, versículos 17 en adelante. Iré leyendo algunos textos de lo que está ocurriendo ahí en el Calvario, para que podamos tener el contexto completo. ¿Qué es esto de gloriarse en la cruz de Cristo? ¿Qué es esto que como iglesia celebramos y hacemos fiesta en el Calvario? Juan 19, versículo 17 en adelante. Viviendo centrados en la cruz. ¿Qué ocurrió en la cruz? Dice la palabra del Señor: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella
a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Empezamos meditando un poco lo que está sucediendo aquí. El Señor Jesucristo, ahí en la cruz, dice que lo hicieron al Calvario, lo hicieron llevar su cruz y ahí lo clavaron. Palabras muy breves para decirlo. Ahí lo crucificaron y hacia los lados a dos malhechores junto a él. Y entonces Juan se va a resaltar algo que ocurrió con el título. La crucifixión de Jesús en 2 versículos nos la dijo. Y luego para hablar del título que le pusieron se lleva un montón de versículos, ¿verdad? Que le pusieron Rey de los Judíos y que los judíos lo vieron, se ofendieron, no lo hubieras puesto así, lo hubieras puesto de esta manera, te equivocaste, no es así. Él dijo, y Pilato ahora sí muy firme, dice, no, lo que escribí, ya está, así se quedó. ¿Ustedes creen que se equivocaron al poner ese título? Que estaba fuera de los planes de Dios que pusieran exactamente ese título, y en griego, y en hebreo, y en latín. O sea, hasta en latín, en el idioma del imperio, para que llegara y retumbara hasta la capital. ¿Fue casualidad que estaban poniendo ahí ese título? ¿Fue algo fortuito que ahora sí Pilato se puso muy rígido y dijo, ya lo escribí, y así se va a quedar por todos los tiempos escrito Rey de los Judíos? Él es el Rey. Vamos a empezar considerando que vivir centrados en la cruz es vivir en la gracia de Dios. Y ahí, en la cruz, en medio de toda la crueldad y todo el sufrimiento que hubo, se estaba manifestando la gracia de Dios. Tenemos aquí que nos dice, después de hablar de eso, que al Señor le quitaron sus vestidos, lo despojaron de su ropa y le quitaron una túnica sin costura y dijeron, no vamos a echar a perder esta pieza hermosa, desastre, así dices, esta está de una sola pieza, no vamos a partirla, no echamos a perder la tela, vamos a repartirnoslas en la suerte, ¿verdad? Tenemos que ver primero que aquí al que le quitaron la túnica es a aquel que ya de suyo propio había entregado su manto y se había ceñido una toalla para lavar los pies de los discípulos. Cuando hace esto en el aposento alto, está anunciando lo que va a ocurrir en la cruz. Más aún, tenemos que decir que aquel a quien le quitaron la túnica es el que ya había despojado su manto, pero es también aquel que nos dice el apóstol Pablo que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Al que despojaron, él ya de sí mismo se había autodespojado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver tantito lo que ocurre ahí, porque Juan hace esto. Vamos a Juan capítulo 13. Nos habla de un despojo de sus vestiduras para que nosotros recordemos la vez pasada en que se despojó de alguna vestidura, y fue precisamente unos días antes, justamente cuando estaban celebrando ahí la Pascua. Y dice en Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, él ya estaba viendo la cruz, su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Y dice que cuando cenaban, ya se anuncia aquí la traición de Judas, hijo de Simón. Dice que ya estaba ahí Satanás. Entonces dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, él solo, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Esta era una labor normal en aquellos tiempos para ofrecerle a los huéspedes y lavarles los pies del polvo del camino, pero esta era una labor que hacían solamente los esclavos o la esposa o los hijos. Ni siquiera un esclavo hebreo lo hacía. Estaba prohibido porque se consideraba muy humillante para un israelita, ¿verdad? Un judío. Entonces solamente eran los esclavos que eran gentiles, o la esposa o los hijos los que lavaban los pies. Pero aquí no llegaron las esposas, no llegó la esposa de Pedro, no llegaron hijos, no llegó... Jesús es el que se despojó de su manto y empezó a lavarles los pies. Y aquí la narración que nos da Juan es muy sencilla, porque lo que hizo Jesús es un acto sencillo, que nos lo dice en 2 versículos y nos lo explica en todos los demás. Porque era un acto sencillo como para explicarlo en 2 versículos, pero era un acto muy significativo y profundo que tiene que luego explicarlo. Va lavando los pies y dice que Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahí está la conciencia de Pedro de verse indigno de que su maestro le lave los pies. Él es consciente del polvo de sus pies, es consciente de la grandeza del Señor Jesucristo, de aquel que está delante de él para lavarle los pies, y le dice el Señor: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, jamás, no puedo permitirte tal cosa. Y entonces el Señor le da una respuesta muy profunda que nos lleva a pensar que esto no se trataba nada más de lodo en los pies, sino de algo más grande, porque le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí el Señor está anunciando algo más grande, simbolizado en un lavar de los pies. El Señor Jesucristo le estaba ofreciendo su servicio de pura gracia a una persona indigna, que él mismo podía reconocerse como indigno, pero así es lo que iba a hacer en la cruz: un sacrificio, un servicio por toda la humanidad, un servicio de pura gracia para personas indignas. Claro, aquí Pedro no se daba cuenta. Él estaba muy consciente de lo sucio de sus pies, pero no se estaba dando cuenta de que estaba simbolizando su pecado. Algo más. Bueno, igual nos pasa a todos nosotros. Reconocer nuestra suciedad en el alma no es sencillo. No es cosa sencilla que uno venga delante de Dios reconociendo su propia indignidad. Somos conscientes a veces del polvo de los pies, pero aquí Pedro no era tan consciente, porque luego le dice: pues báñame todo. Y entonces Jesús, parafraseando, le dice: Pedro, no se trata de bañarse, no es de esa limpieza de la que te estoy hablando, pero lo comprenderás después, porque tú necesitas ser purificado y recibir de pura gracia, así como eres de indigno, este servicio. Ahí en la cruz el Señor Jesucristo ofreció un servicio de pura gracia para gente indigna, que no merecíamos que Él muriera por nosotros para limpiar nuestros pecados. No solamente lavó los pies de Pedro, sino que incluso lavó los pies de Judas, que estaba también ahí. El Señor está ofreciendo un servicio para gente indigna, pero también para gente traicionera. El Señor está ofreciendo un servicio de pura gracia en la cruz del Calvario para sus enemigos. Entonces, cuando observamos la cruz de Cristo, nosotros estamos ahí observando que nosotros somos indignos y que Él, de pura gracia, nos ofrece su sacrificio para lavar nuestros pecados, para limpiarnos y para tener parte con Él. Y eso es algo para celebrarse. Eso es algo que transforma la vida. Entonces sí puedes decir: mi mayor motivo de alegría y de exaltación y de júbilo y de celebración es
que Cristo, de pura gracia, siendo yo indigno como soy, murió por mis pecados. Llevó mis pecados en la cruz. Ahí, de una vez y para siempre. Este pasaje del lavado de los pies, sin embargo, va más adelante. Hizo el Señor Jesucristo de aquí un ejemplo para la vida cristiana y les dijo: ahora ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Sopas. O sea, uno pudiera estar dispuesto a lavarle los pies al Señor. Capítulo anterior, la mujer se postra, le lava los pies al Señor, se los pone con perfume y con su cabello se los seca. Pero a mis hermanos, que son tan indignos y traen los pies bien cochinos como yo, Señor, ¿estás diciéndome que haga eso? Un servicio de pura gracia, así como tú me has salvado y me has servido de pura gracia. Y no solamente eso, dices que así van a conocer todos que somos tus discípulos. Cuando yo puedo hacer un servicio de pura gracia a mis hermanos indignos, y como son y como somos, y ahí hay una transformación. Vivir centrados en la cruz de Cristo es vivir aceptando la gracia de Dios, pero también sirviendo a otros con gracia. Sirviendo a otros igualmente como hemos recibido de gracia, con gracia. Con aceptación, con perdón, con amplitud, como el Señor lo ha hecho con nosotros. Vivir centrados en la cruz es vivir también por fe. El mensaje de la cruz nos revela que Dios está ahí escondido y que de momento no lo entendemos. Así como le dijo al apóstol Pedro: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Es decir, cree. Ten fe. Ten fe porque ahora no lo entiendes, pero después lo entenderás. Vivir centrados en la cruz es vivir por fe, porque en el momento de la cruz, ahí en el Calvario, el cielo a mediodía estaba oscurecido. Eran las horas de las tinieblas y la verdad, no se veía. No se veía la luz. El hombre podía decir: pues aquí ¿dónde? No veo. Y el Señor diría: lo entenderás después, ten fe. Vivir centrados en la cruz es poder atravesar aquellas horas oscuras en nuestra vida también, como iglesia, como familia o en lo individual, aquellos momentos en los que pensamos que Dios está ajeno y que todo parece ser oscuro, como ahorita cantábamos, ¿verdad? Hay tinieblas, pero Dios es bueno y Dios es fiel. Bueno es Dios, decía el canto, pero viene la hora de la tiniebla. Vivir sentados en la cruz es saber que ahí en medio de la oscuridad Dios está escondido con su gracia y ahí se está manifestando. Como dijo el apóstol Pablo: ahí cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la gracia de Dios brilla en todo su esplendor y es Él el que me sustenta. Es donde yo digo: yo no puedo, pero Dios entonces es exaltado, Él sí puede. Esas son las paradojas de la vida cristiana, donde en la cruz del Calvario, cuando Cristo está muriendo, sale un río de agua viva. Cuando parece ser que Él está en debilidad, es cuando se está manifestando todo el poder de Dios, la gracia de Dios transformadora para nuestras vidas. Y así también cuando la iglesia está en toda la apariencia de debilidad, ahí está el poder de Dios manifestándose. Cuando la iglesia no es autosuficiente, cuando la iglesia no está saciada, cuando la iglesia no es rica, sino por el contrario, es miserable, sedienta, hambrienta. Cuando la iglesia es débil, entonces ahí se manifiesta todo el poder del Señor. Por eso decía el apóstol: andamos por todas partes llevando en nuestro cuerpo la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales, que estamos angustiados en todo,
Sí, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Así dice, atribulados, pero no angustiados. ¿Sí? Perseguidos, pero no desamparados. Entonces dice, en todo momento parece ser que somos pobres, pero andamos enriqueciendo a muchos. Ahí están las cosas paradójicas que solamente se pueden vivir por la fe. Vivir centrados en la cruz es vivir por fe. Por fe en que ahí está Dios obrando en medio de nuestra debilidad. Tenemos ahí mismo en el capítulo 19, versículo 31 en delante, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Vivir centrados en la cruz es vivir disfrutando de la vida y del perdón de Cristo. Ahí en la cruz del Calvario es de donde de su costado sale esta fuente, este manantial de agua y de sangre, usados muchas veces como ejemplo por el mismo apóstol Juan en su epístola, hablando de el perdón de la sangre de Cristo que quita los pecados del mundo, hablando del agua que da vida, que fluye para vida eterna nuevamente. Y ahí entonces se puede celebrar la vida y el perdón. Vivir centrados en la cruz es ser conscientes de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de que de Él viene la vida y todo disfrute en la vida. Gloriarse en la cruz de Cristo y hacer que sea nuestra mayor pasión, nuestra única gloria, nuestra gran felicidad, no quiere decir que no haya otras cosas en la vida que nos alegren o nos hagan felices o disfrutemos, sino más bien quiere decir el apóstol que todo lo que nos viene en la vida nos viene por medio de Cristo, a aquellos que hemos sido redimidos por Cristo. Todo lo que nos viene en esta vida nos viene por medio de Él, y por Él es que ahora podemos disfrutar de la vida de una manera que antes no podíamos. Gracias a la vida de Cristo es que ahora podemos disfrutar las cosas a nuestro alrededor, los quehaceres que tenemos, porque ahora podemos centrarlos en Cristo y de Él viene ese don para poderlos disfrutar. De su mano, nos dice Eclesiastés, nos viene el poder disfrutar las cosas de esta vida. Y también las cosas que no son tan agradables a nuestro parecer, nos dice el apóstol que Dios las va transformando para que obren a nuestro bien, de manera que eso también nos viene por Cristo. Así que si tú estás disfrutando, no sé, ¿qué cosa te hace disfrutar? ¿Qué cosa te alegra? Un hijo. Ves a tu hijo y lo disfrutas, tú dices, sobrinos, nietos, tú dices, esto lo disfruto centrado en Cristo. Si fuera nada más centrado en el ser humano, aquello pierde la dimensión y entonces podemos estar tratando de buscar en ello el sentido, lo que dijo Eclesiastés, y encontrar al final del tiempo que es vanidad y aflicción de espíritu. Pero si está centrado en la gloria de Cristo, entonces podemos decir, Dios es el que me permite en su bondad disfrutar de los hijos, sobrinos o nietos de pura gracia, y me da ese don que viene de su mano para disfrutarlos y para verlos, para tenerlos cerca. Igual cualquier otra cosa en la vida. Lejos esté de mí el que yo me gloríe, sino en la cruz de Cristo, y por Él tenemos todas las cosas de esta vida, y lo más grande, el perdón de pecado y la vida nueva en Cristo, la vida de comunión con Dios y de comunión unos con otros. Es gracias a la cruz de Cristo. De otra manera no se podría.
no hay vida y perdón fuera de Cristo. No hay comunión con Dios, no hay comunión en la iglesia fuera de Cristo. Necesariamente es unidos en Cristo. No hay fuera de Él. Pasó el tiempo, ese día era de tinieblas, pero nos dice el apóstol Juan que no quedó todo ahí. Vivir centrados en la cruz de Cristo es también enfrentar la vida con esperanza y gozo, porque llegó el día en que amaneció. Nos dice el mismo apóstol que las mujeres fueron, siendo aún de noche, siendo aún oscuro, dice él, al sepulcro, en el capítulo 20. El apóstol Juan, a través de todo el Evangelio, está siempre haciendo este contraste de la luz y las tinieblas que empezó haciendo desde el capítulo número 1. Y desde el capítulo 1 nos dijo que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. No prevalecieron. Desde el capítulo 1 nos lo está anunciando, y ahora aquí dice que las mujeres vienen estando aún oscuro, pero ya iba a amanecer, porque las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y el Señor Jesucristo resucita, y se nos dice que pues ellas se espantaron, no sabían qué había ocurrido, corrieron a Simón Pedro y le dijeron: el Señor no está, se lo han llevado, no sabemos dónde lo han puesto. Y vienen las palabras maravillosas del Señor cuando les dice: aquí estoy, no llores. Hay resurrección, hay luz, está la victoria. Vivir centrados en la cruz es vivir sabiendo que el Señor que fue crucificado resucitó. Desde el capítulo 1 nosotros ya lo sabíamos, porque Juan nos lo está anunciando. En el momento ellos no lo entendían, pero lo entenderían después. Nosotros vivimos en un tiempo en que podemos ver el cuadro completo y saber que al amanecer Cristo resucitó, y que gracias a que Cristo resucitó y a que Él vive, nosotros vivimos y tenemos esperanza. Vivir centrados en la cruz es vivir una vida de esperanza, de saber que no importa cómo esté de densa la tiniebla, las tinieblas no prevalecerán contra la luz de Cristo. Saber que al final Cristo es victorioso, y gracias a que Él vive, nosotros viviremos. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, situación física, sentimental, situación de enfermedad o económica, pase lo que pase, cualquiera de las vicisitudes de esta vida, nos dice el apóstol Pablo, son leves tribulaciones momentáneas, y nada es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, de manera que andamos con esperanza, con gozo. Hay celebración precisamente porque hay esperanza. Está la esperanza de la resurrección de Cristo. Vivir centrados en la cruz de Cristo es también proclamar la salvación del Señor. Es anunciar a otros que Cristo padeció por nosotros, que fue crucificado, que ahí pagó por nuestros pecados, que al tercer día resucitó y que Él es verdaderamente el Rey. Tenemos ya, aquí nos acaban de llegar los folletos que podemos utilizar en estas siguientes semanas, estos siguientes días, para llevar a nuestros vecinos, amigos o aquí alrededor y compartir un mensaje tan grande y maravilloso. Aquel que dice: lejos esté de mí de gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo, es alguien que comparte a otros también el mensaje de salvación, que lo lleva a otros de una manera sencilla, así como lavar los pies, ¿verdad? Es un servicio sencillo, pero profundo a la vez. Palabras sencillas, una acción muy sencilla, pero con una profundidad enorme, porque a Dios le ha placido hacernos a nosotros sus testigos. Me seréis testigos. Y le dice también a María y a las mujeres: ve, dile a tus hermanos, y anuncian.
anuncian la salvación que hay en Jesucristo. Cuando la iglesia celebra lo que sucedió en el Calvario, aunque el mundo pensaría que no es algo para celebrar, sino para lamentar, en realidad la iglesia está celebrando porque ahí se reveló el Señor en toda su gloria, ocultándose de los sabios y de los entendidos y revelándose de una manera misteriosa en medio de debilidad. Cuando la iglesia celebra la cruz de Cristo es porque ahí se reveló el Señor con toda su gloria y porque tiene fe como iglesia en que aún en los tiempos oscuros Dios está presente. Al celebrar también proclamamos nuestra propia indignidad y debilidad como iglesia, como creyentes. Cuando nos alegramos en la cruz de Cristo, también estamos reconociendo que nosotros somos indignos, débiles por quienes Cristo murió. Y por Él, el mundo debe ser para nosotros crucificado, sin atractivo, y solo Cristo glorificado en medio nuestro, solo Cristo glorioso. Al celebrar manifestamos también que tenemos una esperanza y una fuente de gozo. Al celebrar también proclamamos el Evangelio de Dios, que es poderoso y donde las personas pueden encontrarse con Jesús, el autor de una salvación tan grande. Cuando nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo, estamos exaltando a nuestro Señor. Estamos diciéndole al mundo que Él es nuestra razón de vivir, nuestro más grande deleite y quien nos ha dado la vida en medio de cualquier situación que estemos pasando. Él es el que nos ha perdonado nuestros pecados. Él es el que nos ha transformado. Y hay esperanza de que Él nos recibirá en gloria un día. ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos dignos? ¿Porque traemos los pies limpios? No, sino por la sangre de Cristo. El mismo apóstol Juan dice más adelante que la sangre de Cristo, su Hijo, es la que nos limpia de todo pecado y nos permite entonces tener comunión con Dios y unos con otros. Sin la sangre de Cristo no hay comunión, solamente en la sangre del Señor Jesucristo. Ahí es donde se puede lograr esa comunión. Y eso es para celebrarse. Por eso hay tantos cantos celebrándolo, ¿verdad? Eso es para celebrarse, por eso hay testimonios. Y eso es para celebrarse, por eso hay proclamación. Celebremos la bondad de Dios manifestada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que por Él el mundo sea para nosotros como crucificado y nosotros al mundo. Que Él sea el centro en nuestras vidas. Vivamos centrados en la cruz. Vamos a orar. Dios, gracias te damos porque tú has dado tu vida en la cruz por nosotros, que siendo pecadores, enemigos tuyos, pensando y haciendo malas obras, Señor, tú nos has perdonado en Cristo. Nos has ofrecido tu perdón de pura gracia. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos guardas también como iglesia. Y proclamamos, Señor, que solamente tú eres digno en tu iglesia, tú eres honrado, tú eres exaltado. Nosotros, Señor, somos tus siervos, rescatados por tu sangre preciosa, sirviéndote a ti como indignos que somos. Ayúdanos, Señor, a exaltarte en nuestras vidas, en medio de todo, en medio de toda nuestra vida. Ayúdanos a manifestar con actos sencillos pero claros que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, que tú eres glorioso para nosotros. Señor, transfórmanos de gloria en gloria a tu semejanza. Llévanos a todos a la madurez, muchos al liderazgo, muchos a proclamar también aquí alrededor en esta ciudad la gloria de tu salvación, Señor, la gloria tuya, y que se alegren las naciones, y que se alegren las naciones escuchando el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación.
Gracias, Dios, porque en medio de una iglesia débil, tu poder se muestra y se perfecciona. Porque nosotros somos lo vil y menospreciado del mundo, y a ti te ha placido, Señor, manifestarte a través de tu iglesia. Trabajar a través de tu iglesia y obrar en medio nuestro. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo. Amén.